Comenzamos. Bueno, vamos a continuar con el concepto de los actos del cosmos, la segunda parte. Estamos en análisis oculto del Génesis. No sé si quedamos en el principio, puede ser. ¿Sí? En la mitad de la página, en las palabras procedentes se dan a entender plenamente los significados alegóricos. ¿Qué página es eso? 180. Ah, 180. Yo tenía marcado 181, pero bueno. Ah, bueno. Empezamos por ahí. Dan a entender realmente los significados alegóricos. Sí. Pablo también tiene que el relato de Abraham y los dos hijos que tuvo con Sara y Agar es puramente alegórico. Y es bueno que vayamos al libro de las cartas a los Gálatas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículos 22 al 26. Y nos vamos a encontrar con que San Pablo dice eso. El hecho de que durante mucho tiempo, siglos, este tipo de conocimiento que está a la vista de todo el mundo que lo busque, ¿no? Cada ser humano que haya leído se va a encontrar con este pasaje, que haya leído la Biblia, pero que no se le dio la importancia o no se le dio la repetición suficiente como para que se fuera incorporando en el interior de los feligreses. Entonces, esto hace que en este momento para muchos este pasaje sea algo que no lo pueden asimilar en primera instancia. Porque si este asunto de Abraham, Sara y Agar es una alegoría, eso abre la puerta para que haya muchos otros pasajes que sean una alegoría. Porque si San Pablo no nos dice que es una alegoría, entonces durante muchísimo tiempo seguiríamos pensando que estos seres vivieron en esa circunstancia con sus cuerpos humanos, etc. Pero cuando nos dice que es una alegoría y que nos habla de que uno es el hijo de la esclava y otro es el hijo de la libre, y que el hijo de la libre es Jacob, que después pasa a llamarse Israel, y eso es toda la humanidad redimida, porque por algo Abraham es padre de todas las naciones. Entonces nos vamos dando cuenta de que un montón de incrustaciones mentales que tenemos por haber sido repetidas durante muchísimo tiempo no son correctas, ya solamente con este pasaje. Y después hay otros pasajes en donde empezar a atisbar que existe la posibilidad de que se estén tratando de alegorías. Hay algunas que no lo son y hay otras que sí. Y cuando nosotros hayamos hecho el proceso de desarrollar el amor altruista y acceder a las iniciaciones, entonces vamos a tener la posibilidad de entender más en profundidad y esencialmente las enseñanzas que se dan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ahora, esas verdades están allí, están permanentemente allí, pero están envueltas entre un montón de dificultades. Como nos dice Mike Heindel, una dificultad es que la traducción no se hizo por expertos. Había 3 expertos de decenas de y 2 se murieron antes de terminar los salmos. Y la consigna era no perturbar las ideas imperantes en la época. No era expresar la verdad
de lo que decían los textos, sino expresarlas siempre y cuando que no perturbaran las ideas predominantes en esa época. Ahí ya tenemos una dificultad. La otra dificultad es que, bueno, los libros del Antiguo Testamento se escribían en hebreo, en donde no se cortan las palabras, porque termina una palabra y empieza la otra, no hay un espacio, y tampoco se escriben las vocales, y eso ya es otra dificultad. Imagínense, nos explica que según donde se intercalen las vocales y se corten las palabras, tenemos más de un significado que es genuinamente verdadero. Se nos ha repetido durante muchísimo tiempo un significado. Podemos estar apegados a él, pero tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón, porque, bueno, verdaderamente puede haber otras, que tienen que cumplir con un montón de requisitos, ¿no? Que tiene que tener un contenido profundamente ético, lógico y esencialmente espiritual. No cualquier cosa que a uno se le ocurra decir, bueno, acá esto quiere decir esto. Entonces, eso hay gente que todavía no está en condiciones de poder hacerlo. Y hay gente que tampoco está en condiciones de desapegarse de lo que siempre han venido repitiendo vida tras vida con respecto a esto, y lo reafirman y se apegan a la forma, al pie de la letra, o a la interpretación que una vez se les dio y que después la repiten enorme cantidad de veces. La repetición como para incorporar algo es algo necesario, pero después también tiene que venir la disolución de los aspectos que son secundarios o que no son verdaderos de lo que está incorporado en nuestras convicciones. Tenemos que llegar a sacar todo el lastre que está rodeando a lo verdaderamente esencial. Y esto no es un trabajo fácil. Estamos en este proceso de la vida, de vivir acá en el mundo, para ir haciendo todo ese larguísimo proceso de ir sintonizándonos con lo verdadero. Habíamos quedado sí, en el principio. Claro, pero seguimos un poquito porque da lugar para... Bueno, capaz que podés explicar lo de la escuela masorética. Masotérica, ahí que está tachado. Es masorética. ¿En dónde aparece eso? En la 181. ¿En la 181? Arriba. Sí. Que el Talmud quedó a cargo de la escuela masotérica. No, es masorética, está bien, es masorética. Yo lo que he visto en internet y en distintos lugares es en la escuela masorética. Está, porque sí, habíamos borrado, habíamos tachado. Lo habíamos tachado. Bueno, busquémoslo de nuevo para estar, pero lo dice un par de veces en el masoréticos. Masoréticos dice acá en el internet. Los masoretas. O sea que lo dejamos como estaba antes. Ahí está. Bueno. ¿Y qué dice de la escuela masorética internet? Bueno, dice que los masoretas eran maestros de la tradición. Eran grupos de eruditos judíos que trabajaron entre los siglos 7 y 10 en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén como sucesores de los soferim o escribas, con la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces, Imaginen nos dice algo parecido. Pero vamos a leer, a seguir leyendo un poquito antes para donde dice, no fue hasta el regreso del exilio. En donde yo había terminado de leer antes, el secreto respecto a estos temas. Y el uso invariable de las alegorías cuando se permitía a la masa del pueblo
entrar en contacto con las verdades ocultas, se harán también manifiestos en la práctica de Cristo, quien siempre habló a las multitudes en parábolas, explicando posteriormente a sus discípulos en privado el profundo significado en ellas contenido. En varias ocasiones, él les impuso el secreto con referencia a dichas enseñanzas privadas. Los métodos de San Pablo están también en armonía con esto, pues él da leche a los más elementales enseñanzas, a los niños en la fe, reservando la carne o las enseñanzas más profundas para los fuertes, aquellos que se habían calificado a sí mismos para entenderlas y recibirlas. La Biblia judía fue escrita originalmente en hebreo, pero no poseemos una sola línea del texto original. Ya en el año 280 a.C. se realizó una traducción en griego, la Septuagésima. Aún en el tiempo de Cristo había una enorme confusión y diversidad de opiniones con respecto a qué debía ser admitido como original y qué había sido intercalado. No fue hasta el regreso del exilio en Babilonia que los escribas comenzaron a recopilar los diferentes escritos y recién alrededor del año 500 después de Cristo apareció el Talmud, dando el primer texto semejante al actual, el cual, visto los hechos mencionados, no puede ser perfecto. El Talmud... Ya nos está diciendo que en los tiempos de Cristo ya había toda una controversia de cuáles pasajes eran genuinos y cuáles habían sido intercalados. Bueno, tenemos que saber que la Biblia significa los libros, porque son libros que han sido escritos en distintas épocas, mejor dicho, han sido emitidos en distintas épocas y después fueron recopilados y juntados allí en estos tiempos que nos señala McLean. Y bueno, la recopilación nos dice que se hizo alrededor del año 500 después de Cristo, precisamente cuando por la precesión de los equinoccios el Sol pasó a cortar el ecuador celeste en el signo de Piscis, es decir, terminó la era de Aries y empezó la era de Piscis, que dura 2160 años aproximadamente. Bueno, en ese tiempo es que se hizo la recopilación de los textos que ya tenían desde los tiempos de Cristo esta controversia de que no se sabía cuál era lo genuino y cuál era lo intercalado. Y después nos sigue diciendo, el Talmud que quedó a cargo de la escuela masorética, la que habíamos mencionado recién, la que desde el 590 hasta alrededor del 800 después de Cristo estuvo principalmente en Tiberias. Con gran y penoso trabajo se produjo un Antiguo Testamento hebreo que es el más cercano al original que tenemos actualmente. O sea que veamos que quedó cortado. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento son todos anteriores a la venida de Cristo. Y acá estamos viendo que la escuela masorética, entre el año 590 y el año 800, es decir, que les llevó 200 años, estuvieron trabajando en producir por primera vez una recopilación de todos los textos del Antiguo Testamento en hebreo. Y eso es lo que nosotros consideramos ahora como lo válido, pero lo verdaderamente original ha pasado por mucho tiempo y por muchas manos y por muchas intervenciones, ¿no? Sabemos que se han suprimido algunos pasajes, se han incorporado otros, y bueno, y hasta el presente no ha subsistido un
un solo texto original del Antiguo Testamento. Todo eso no es para que se produzca una inquietud en nosotros y decir que ahora quién puede salvarnos, sino que nos demos cuenta de que también sucede eso para que nosotros aprendamos a discernir. Nos damos cuenta que hay algo valioso en la Biblia, pero también tenemos que saber que, como todo lo que sucede en la realidad, las rosas tienen sus espinas y no podemos creer que ahí está absolutamente toda la verdad pura y perfecta. Tenemos que ir desarrollando el discernimiento y a medida que lo vamos desarrollando y nos vamos individualizando cada vez más, nos encontramos con que en las lecturas vemos que hay alegorías, algo que muchísima gente se ha encargado de interpretar como hechos reales vividos por seres humanos, individuales, en realidad es una alegoría, nos dice San Pablo. Y eso tiene que estimularnos más hasta tener la mente y el corazón abierto, a no abandonar las enseñanzas, porque ahí hay algo, en la Biblia hay algo que es esencialmente bueno, pero que evidentemente tenemos que aguzar nuestras capacidades para poder ir haciendo uso de lo verdaderamente valioso que hay allí. Entonces, nuestra intuición nos va a ir permitiendo darnos cuenta. A veces vamos a quedar expectantes, qué querrá decir esto, cómo se aplica, cuándo se aplica, pero todo ese trabajo nos ayuda a ir desarrollando nuestra capacidad. Y entonces nos dice más gente que este texto masorético se usará en la siguiente elucidación del Génesis. Y no confiando en el trabajo de un solo traductor, será suplementado con una traducción alemana hecha por 3 eminentes eruditos hebreos: H. Arnheim, M. Sacha y Jules Furst, que cooperaron con un cuarto, el doctor Sums, quien también fue el editor. Entonces, quiere decir que imagínate, para explicarnos lo que sigue, las enseñanzas rosacruces referentes a la Biblia, se tomó todo el trabajo de utilizar estos textos. No es una improvisación lo que hace más gente, como ya nos habremos dado cuenta hace mucho tiempo. La oración inicial del Génesis nos dice acá en el principio. La oración inicial del Génesis es un buen ejemplo de lo que se ha expresado acerca de la interpretación del texto hebreo, la cual puede modificarse cambiando de lugar las vocales y dividiendo las palabras de otra forma. Existen 2 métodos aceptados de leer esta frase. Uno es: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el otro: de la siempre existente esencia, entre paréntesis, del espacio, la doble energía formó el doble cielo. Tenemos que darnos cuenta de que estas 2 frases están escritas en el mismo lugar. Son las mismas letras escritas en hebreo que, dependiendo de dónde se intercalen algunas vocales y no se intercalen otras, y dónde se dé por terminada una palabra y empezada otra, está en el mismo lugar diciendo estas 2 frases. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está escrito en el mismo lugar que de la siempre existente esencia, la doble energía formó el doble cielo. Y estas son 2 expresiones, 2 frases válidas, las 2, y hay 5 más en ese mismo lugar, que las iremos llegando a descubrir a medida que vayamos desarrollando nuestra potencial.
Entonces quiere decir que no podemos considerar a la Biblia como nos ha sido traducida, no llega el texto en hebreo, como para poder estudiar hebreo y después tratar de descubrir a ver qué otras frases hay así. No están. Vamos a tener que desarrollar nuestra percepción en los mundos invisibles para poder leer en la memoria de la naturaleza lo que estaba escrito allí y poder ir dilucidando eso. Todavía falta mucho trabajo de parte nuestra. Y bueno, continuamos diciendo, continúa my friend. Mucho se ha dicho o escrito sobre cuál de estas dos interpretaciones es la correcta. La dificultad está en que la gente desea algo seguro y definido. Se afirma que si cierta explicación es verdadera, todas las otras deben ser erradas. Más categóricamente, esta no es la forma de llegar a la verdad, la cual tiene muchos lados y es múltiple. Cada verdad oculta requiere un examen desde muy diferentes puntos de vista. Cada uno de estos presenta una cierta fase de la verdad y todos ellos son necesarios para lograr una concepción completa y definida de lo que se está considerando. El mismo hecho de que esta oración y a muchas otras de las vestiduras del Torah puedan dársele muchos significados, si bien confunde al no iniciado, ilumina a aquellos que tienen la clave y con esto se muestra la trascendental sabiduría de las maravillosas inteligencias que inspiraron el Torah. Y si se hubieran insertado las vocales y se hubieran dividido las palabras, habría sido una sola forma de leerla. Y estos grandes y sublimes misterios no podrían haber sido ocultos en ella. No se puede preguntar, ¿y para qué lo ocultaron? Porque la humanidad no estaba en condiciones de poder comprender ni acercarse al significado esencial de lo que se estaba diciendo allí. Y también porque hay algunos pasajes que abren algunos principios de la voluntad y del poder, esos principios de Dios, que si no son bien usados pueden resultar muy dañinos para quien los usa y para otros. Entonces, la verdad tiene que estar allí revelada, pero oculta. Oculta para todo aquel que no hizo el trabajo que lo haya capacitado como para hacerse digno de entender. Este habría sido el método apropiado a seguir si los autores hubieran intentado escribir un libro abierto de Dios, pero ese no era su propósito. Fue escrito solo para los iniciados y puede ser comprendido solamente por ellos. Habría requerido mucha menor habilidad el escribir el libro con sencillez que el haber ocultado su significado. Sin embargo, no se ahorra ningún esfuerzo para dar la información y a su debido tiempo a aquellos que tienen derecho a ella, mientras se les niega a aquellos que aún no han conquistado el derecho de poseerlo. Y puedo decir que en mi afición de tratar de entender algunos escritos de alquimia, me encontré que algunos autores reconocidos, uno especialmente, Fulcanelli, que según los propios alquimistas llegó a consumar la gran obra, es decir, es considerado un adepto. Ya después veremos qué significa esa palabra para los Rosacruces. Y que además Fulcanelli habla de una forma sobre seres humanos que eran pertenecientes a los Rosacruces, de una forma que parece que conoce muy bien de qué se trata. Bueno, este señor en determinado momento dijo que el máximo tratado insuperable de alquimia es la Biblia. Y Maquiavelo nos enseña que la alquimia es
el camino por medio del cual el ser humano va desarrollando su potencial divino y ascendiendo a los niveles que han sido concebidos por Dios para el ser humano. Así que podemos encontrar también otras vertientes que nos indican que allí está encerrada y esperando a que nosotros hagamos nuestro desarrollo, la verdad que anhelamos para poder vivir honrándola. Bueno, entonces hemos llegado a la teoría nebular. No sé qué hora es. Sí, Sí, yo me tengo que ir, pero si querés dejo grabando. no, pero sí, ya podemos dejar aquí. Para la semana que viene nos queda entonces la teoría nebular. ¿Está? Bueno, muchas Bueno, gracias por estar. gracias por la clase. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Chau, chau. un abrazo. Chao. Mañana, chao, chao. Mañana.